Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Honor a, este espacio creado para escuchar y para aprender de todas esas personas que tienen mucho que contarnos. Hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado muy especial y para que nos platique más de él, los dejo con Mario. Muchas gracias, Maye. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña un amigo, un caballero. El primer caballero que se presenta en nuestro podcast es alguien que, bueno, pues tenemos unos cuantos años de conocer y la verdad es que para nosotros es un honor que esté con nosotros. Él es Jesús Valencia Gallegos, acá para los amigos Chuy. Chuy. Bienvenido. Gracias, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho la invitación y los felicito por esta iniciativa y esta oportunidad también de pues, platicar un poco, ¿no? y enriquecer un poco su contenido. Gracias. Así es, estamos muy contentos de tenerte aquí y pues bueno, sí, un gran amigo que tenemos ya años de conocer, pero que no sabemos mucho de su historia y bueno, hoy queremos conocer esa historia, vamos a empezar que nos platiques quién es Chuy, cuándo nace. ¿Quién es Chuy? Cuéntanos. ¿Dónde nace? Todo empieza, Te puedes brincar el año si quieres. todo empieza una noche lluviosa. Yo nací aquí en Monterrey en junio de 1958. Mi familia viene la ascendencia es del sur del país, de Michoacán, básicamente, pero somos 4 hermanos, 2 de ellos son de allá del sur, precisamente de Michoacán, y mi hermana, la que sigue más arriba, ya es de Monterrey, y yo también ya nazco aquí en Monterrey. Y aquí pues he estado prácticamente toda mi vida. Tú eres el más chico. Yo soy el más chico de los 4, regio a mucho orgullo. ¿Tus papás se vinieron del sur para acá? Del sur para acá, prácticamente toda la familia de Michoacán, de un pueblito que se llama Peribán. ¿Peribán? Peribán, Michoacán. Okay. Sí, desde mis abuelos, toda esa familia, que eran 12, emigraron para acá, mi madre también con ellos, bajo diferentes circunstancias, y aquí nos asentamos. Entonces ya regios por adopción y nosotros regios por nacimiento. Por nacimiento. Ok, Ya. cuéntanos cómo era Chuy de niño. Bueno, pues fue una infancia, tiene muchas facetas a final de cuentas. El ser el más pequeño pues tiene ciertas ventajas porque fueron circunstancias un poco complicadas al final de cuentas. Cuando llegamos acá, pues mi madre, no estaba mi papá, mi madre llegó a vivir con mi abuela y estuvimos unos años ahí. Y yo al cumplir como unos 10 años, mi mamá toma la decisión de dejar la casa materna, pues ya éramos 4 hermanos, y se va a poner una casa de asistencia a la colonia Roma, ahí por Río Sena, por Río Sena y Amazonas. Y a partir de ese entonces, pues mi vida ya se desarrolló de forma independiente, vamos a decir. Mi infancia también, empecé a estudiar por acá, por el sur, en la escuela, en la Jaime Torres Bodet. De la JAI. La mejor. De la Jaime Torres Bodet y pues de ahí para acá. Era un niño un poco retraído, finalmente, pero como a los 12 años, con amiguitos de la secundaria, pues me metí a jugar fútbol americano. Okay. Ahí al equipo de la colonia Roma, los mexicas. Los gloriosos mexicas de la colonia Roma. ¿De verdad ganaron algo los mexicas o no? Pues llegamos a ganar un tercer lugar. Eso bueno, fue lo que me acuerdo. Pero una liga de 3, ¿no? Más o menos. No, una época muy bonita en ese sentido. Ahí hice amigos y pues te despabilas un poco, ¿no? Y luego ya, pues cuando ya dejó de practicar fútbol americano, me voy a otro deporte un poquito más rudo. Bueno, en cierta forma. Y pues ya uno empieza a ver por la vida, ¿no? Que empiezas a ver la prepa y todo eso. Pero en general yo diría que mi infancia pues fue muy tradicional en ese sentido. Hubo momentos pues tristes. Tengo una anécdota de cuando estaba en secundaria que hasta me dieron por muerto. ¿Por qué? Pues porque por esa época falleció una tía mía y mi mamá va a avisar que yo estaba enfermo en la casa y resulta que también la maestra mía conocía a mi tía. Entonces se ponen a llorar y mis amigos dicen, no, usted ya se murió. Y se organizaron y andaban comprando una corona y fueron a la casa a darme el pésame a mi mamá y me dicen, no, está aquí, está enfermo aquí. No tiene gripa. Nada más tiene, sí, algo así. Entonces sí, con muy buenos amigos. Recuerdo muchos buenos amigos de aquella época y bueno, son añoranzas ya. ¿Y qué soñaba Chuy? ¿Qué soñaba? Mira,
tuve tíos, eran muy cantadores, muy artistas, y un tío me enseñó un poquito a tocar la guitarra y a dibujar. Y me decía que yo era buen dibujante, que debía ser arquitecto. Yo, pues voy a estudiar arquitectura. En ese entonces, como a los 10 años, 8, 10 años, decía, voy a estudiar arquitectura. Hasta que en la secundaria, un profesor de la Torres Bodet, el profesor Ornelas, creo que se apellida, que falleció hace un par de años, en una clase me dijo, usted será buen químico. Y cambié la idea de ser arquitecto a ser químico, que es mi profesión. Y ahí se la compré la idea y decidí ser químico y mírame, soy químico. Fíjate, de buenas que no te dijeron que podía hacer otra cosa, ¿no? Porque Pues compraba ideas yo muy fácilmente, entonces sí. Oye, entonces, pero toda tu infancia y toda tu adolescencia fue ahí en el sur de Monterrey. Toda mi vida Ok, toda tu prácticamente vida. ha sido en el Sí, sur de desde la Roma y Monterrey, todo. salvo ciertas ocasiones pues, que me ha tocado estar periodos más o menos largos fuera Ok. de la ciudad, del país, pero sí. Entonces, acá, Monterrey. entonces te metieron en la cosquillita que químico. Químico, sí. Entonces, llegando a la prepa, decidí, ¿no? Porque en ese entonces estaba segmentada la prepa en profesiones, en carreras. Estaba que el área de médica y que el área biología, que química, pues yo estaba en el área de química. Y creo que éramos como 2 o 3 grupos, eran muchos los que iban a entrar a química. Y por ejemplo, de ahí, tú vivías ahí en la Roma. En la Roma y en la Tecnológico alternábamos ahí, Ok, en las dos. y pues cuando estabas en la secundaria, pues a pie, en el A camioncito. pie, ¿no? Todo lo que A era... pie. Todo garzasada. No, Pánuco. todo pánuco. Todo pánuco. Todo pánuco y en ocasiones por dentro, porque había muchos relotes baldíos. Entonces cortábamos camino entre el los medio. lotes. Pero todo lo que era pánuco, desde Avenida del Estado hasta Luis Elizondo, que antes tenía otro nombre, ya no me acuerdo cuál. Sí, era... Era Pernambuco o algo así. Bueno, Pernambuco. que ahí en la esquina vivía un amigo de aquella época, Rodrigo Tijerina. Todo era a pie. Hasta la Torres Bodet, por esa zona íbamos a pie. Y entonces íbamos recogiendo amigos. Sí, Nos chiflábamos y iba uno solo, luego le chiflábamos Al otro. a Héctor Leal y luego ya no me acuerdo mucho de sus nombres, me han de disculpar mis amigos. Y así nos íbamos hasta llegar a la Torres Bodet. A la Sí. Torres Bodet. No, muy padre, ahora que estamos recordando, sí. ¿Y sí, la prepa? Siento mucha alegría recordar ese tipo de cosas. Sí, pues son etapas que uno disfruta mucho y Muchísimo, con los chavitos, con los amigos de todas las Uf, travesuras sí. y aventuras, como tú dices, fíjate, pues yo soy de esa Ajá. misma colonia y pues yo me acuerdo también que era todo ahí, todo monte y a Monte. pie, y ibas para allá y para acá y pues Sí. como si nada, ¿verdad? Él no Como- tuvo la suerte de estar en la Jaime, pero... No, yo estoy en la mejor, en la 35. Pues eres la misma, Claro, prácticamente, esa es la- ¿no? No, esa es la No. 35. Ah, no, esa era la no, 28 en la no. tarde, sí, ya me acuerdo. No, nosotros era la buena, nada más que... Yo, pues Ok. donde manda capitán, pues... Oye, Sí, Chuy, claro, ¿y la prepa, sí. en qué prepa estabas? En la 1. Ok. En la 1 tenía un tío que era profesor ahí y ahí fuimos a dar toda la familia prácticamente. En la 1 y luego a la Facultad de Ciencias Químicas. Sí, ahí en Colegio Civil, Ok. Muy Químicas padre. estaba en Ciudad Universitaria. en Ciudad Universitaria y la 1 Sí. está ahí en Colegio Civil. Bueno, fíjate que Química estaba separada en 2, una acá por Guerrero y Progreso, en el centro de la ciudad, pero ahí fueron 2 semestres nada más y luego ya nos pasamos a Ciudad Universitaria y ahí estuvimos casi 5 años. Cuando estuviste, ahorita platicabas de que cambiaste las tacleadas que te fuiste, sé que estuviste en el taekwondo. Taekwondo, karate, en el karate. Karate, sí. Fue en esa época. Fue cuando cambié a karate y de hecho, pues prácticamente estuve becado la carrera por el karate en la universidad. Ahí en la universidad. Sí, era parte del equipo representativo y todo ese tipo de Y cosas. bueno, para los guamazos. Pues en aquella época, ahorita no me No, bueno, animaría ahorita ya nadie. ¿verdad? a calarme. No, aparte ya ni para qué te sale. Pues sí, con no, ya no se resuelven así las cosas, No, ¿no? no. Mejor hablamos. Pero era deportivo, obviamente, pero sí. Karate y en aquella época en la facultad empecé con el teatro. Ok, por Justamente ejemplo, haciendo cuando algo de entraste a la teatro. facultad, digo, perdón por los años, pero ¿qué año era más o menos? 75. ¿Ya Ciudad Universitaria estaba 1975. como está recientemente? Sí, nada más que con mucha menos gente. Sí, claro. Los estacionamientos estaban vacíos, en realidad. Había estacionamientos muy grandes como está ahora. El estadio, obviamente, ahí estaba. Igual. Pero estaba vacío y ahí estaba. Sí, igual.
De hecho, a veces nos cruzamos a ver los juegos de Tigres ahí Sí, de la sí. facultad. Sigue igual el estadio, nomás, no me quiero volver a ver Igualito. aquí. Yo creo que el Zacate Aquí, es lo que aquí ha no hablamos de cambiado. fútbol porque luego nos apagan los micrófonos. Pero el estadio sigue igual. Ni una Igual. manita de gato. Pero bueno, entonces ahí en químicas, yo me acuerdo que un amigo mío estaba ahí y caminábamos de arquitectura a químicas. Exacto. Para adentro, digo, no estaba muy lejos. Sí, era Son química, como- civil, mecánica, Sí. arquitectura. Sí, algo así. Ahí. Era el acomodo. Y me acuerdo que ahí tenía un mural muy grande también en químicas, ¿o no? Sí, ¿verdad? fíjate que originalmente no estaba, lo pusieron después. Ok. Lo pusieron después y luego recientemente, no sé cuántos años, pusieron un búho. Ahí, Sí, el búho. también, pero sí ahí. Y por ejemplo, y cuando estabas, antes de que tu maestro te dijera que eras bueno para química, ¿jugabas ahora sí que con los experimentos esos que vendían de meligría? Había un amigo, era más amigo de un primo, de Gustavo Velasco, que se juntaba mucho con él y él estaba en química y nos hacía experimentos, llevaba y yo estaba asombradísimo. Yo creo que eso ayudó a que reafirmara. Parte de la curiosidad, ¿no? Sí, reafirmara mi decisión de yo Y es quiero que eso. también ahí en la secundaria tenían, yo me acuerdo el Sí, laboratorio. había muy buen muchas laboratorio de cosas. química. Sí, sí, sí. Muy buen laboratorio de química. Ahora creo que No, ya ya las no. escuelas secundarias A han perdido nosotros eso. nos tocó disecar ranas y muchas cosas y ahorita ya Sí. no se ve nada de eso. Así es, sí, se ha perdido un poco Sí, eso, a pesar de sí, que hay sí, tantas cosas nuevas tan padres, ¿no? Para Ujú. enseñarles a los muchachos. Así es. Yo a veces les daba pláticas a muchachos de secundaria, de prepa, y, y falta ahí motivarles, porque vocaciones hay. Así Sí, hay, es. faltan maestros que te digan, tú eres bueno para esto. Para Tú que eres digan, bueno tú eres para esto. para la química. Sí, tú pintas para ser buen médico. O Pero algo para así, saber por para el qué son estilo. buenos los chavos necesitan también conocer. Exponerlos a hacerlo. la experiencia, Claro, así es. Y es como los deportes. así ¿sí? es. Empiezas a practicar en esa época que si fútbol, que si béisbol, que si fútbol americano y todo eso, pues yo creo que es cuando uno dice, soy bueno para esto, para lo otro, y te vas acomodando. Y Exacto. ya te vas calando en donde encajes Exacto. mejor, ¿no? Porque, Sí, sí. yo me hubiera gustado ser futbolista, pero pues tengo 2 pies izquierdos, entonces Exacto. mejor no. Pero entonces ahí dices, estás en la facultad y ahí empieza también tu amor por el teatro. Sí, sí, en el 78 hacen, no sé quién se le ocurrió en la Facultad de Química hacer una revista musical. Ok. Y entonces para buscar gente que quisiera entrarle a eso, organizan un concurso de la canción. Ajá. Y un amigo precisamente de Corpus Christi que toca la guitarra muy bien, Juan Arturo, y otro gran amigo, Jorge Sandoval, nos juntamos a ensayar y nos vamos a meter a esto. Pero era por lo de la canción, a final de cuentas. Y ensayamos ahí cada quien una canción y luego un trío y pues resulta que ganamos el segundo y el tercer lugar. Ok. Y de ahí nos invitan a participar en la revista musical y dijimos que sí, y entonces ahí empezó un poco el gusto ese que ustedes conocen Por el teatro. por las artes Y- escénicas. Sí, ¿Y cuando estudiabas, trabajabas o nada más te dedicabas a estudiar? Empecé a trabajar todavía estudiando Ok. y de hecho también al ir terminando la carrera me metí a estudiar música. Ok. Fue cuando dije, precisamente por todas estas experiencias, dije, no, yo quiero también saber música. Y entonces hacía de todo, yo creo que menos estudiar. Pero o sea, todo, pues, deporte, música, todo eso, ¿no? Sí. ¿Y de novias cómo andábamos? Pues algunos, Este, ahí conocí a mi actual esposa Ok. Sí. En la facultad. en la facultad, sí. Pero no en la facultad, ella estaba en arquitectura, precisamente. Ujú. Estaba estudiando arquitectura, pero la conocí antes cuando ella estaba en prepa. Ok. Pero luego se fue a arquitectura, entonces ahí empatamos. ¿Y eran amigos? ¿No eran amigos? ¿Nomás la conociste así de lejecitos? No, ya la conocí fuera del ámbito universitario en realidad. Ah, Sí, fuera del ámbito universitario, en una fiesta nos invitaron y ahí empatamos. Me hizo un truco de magia. sí. Y todavía lo traigo. No, un truco de magia muy, muy padre y pues ahí nos sentimos cómodos. Qué padre. Y empezamos a Y hubo platicar. química. Hubo química y construimos algo. Ya después hubo física. Y luego más física y mira, 3 hijos Qué bueno. y 3 nietos. Pero entonces desde jóvenes ya se conocían, o sea, Sí, ya. desde la universidad. Sí, podemos decir que fue ¿cuánto? Como más de 45 años, 46 ya a la fecha.
¿verdad? Qué padre. Más Y o hermano más menos. dice que sí. Pues no puede decir que no. Oye, y entonces, ahí mismo, entonces en el ambiente universitario estudias, le pegas a la música, trabajas, Y el karate y empiezas todo el eso. karate, porque pues ese también Sí. era parte del Yo tenía que estudio, entrenar todos los días, tenías a que dar mediodía. buenas cuentas, ¿no? Yo vivía en la facultad, 7 de la mañana a 7 de la tarde, todo el día. Oye, ¿y el Ruta 1 el que te llevaba a tu casa? El ruta, no, tomaba el 44 o el 33 en aquella época, Ok. el Punta de la Loma o el Tecnológico, Ok. pero ya de novio tomaba otro, el 54 creo, para llegar, el 52, algo así, para llegar ahí por Madero. Ok. A Yo me acuerdo visitar que alguna vez, yo sabía que el Ruta 1, porque alguna vez allá para la universidad. el ruta 1, el Circunvalación. Sí, no, pues bueno, aquellos tiempos. Ay, sea de 4, ¿no? Algo así. Pues ya, Ya de la rutas no, memoria. pero yo sabía que, pues vaya, la universidad era como que lo más afuera de la ciudad, ¿no? Sí, era totalmente fuera de la universidad. Algunos caminos solamente llegaban hasta la Plaza de Toros, el 18. Hay una modalidad ¿Dónde de es? la ruta 18 que llegaba hasta la Plaza de Toros nada más. Y a veces tenías que llegar Oye. hasta ahí y caminar, que caminar. son como unos 3 kilómetros. Donde ¿o está cuánto? la estatua de los 3 tipos con frío. De ¿Sí, los- sí te acuerdas? Que está mencionado? Sí, Que no sí, se sí, muera. ya sé Y cuál. yo no sé quién, bueno, muy peculiar esa estatua. Siempre decían los 3 tipos con frío. Sí. Oye, y entonces ahí, bueno, te gradúas de químico. Es la carrera Licenciado es en Química Industrial. química industrial. Pero, ¿y cuál Ajá. era el objetivo tuyo en ese momento de trabajar en qué? O Pues sea, mira, por esa época, yo en realidad, para ser sinceros, yo entré a química y me sentí muy bien ahí, pero en el fondo quería ser físico. Y entonces cuando acaba la carrera, yo quería quitarme esa cosquillita de estudiar física. Entonces me metí a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas Ok. a estudiar una maestría en ingeniería nuclear. Yo quería ser físico nuclear. ok. Entonces, y quería irme a Laguna Verde, al reactor nuclear y todo eso. Pero pues no se dio. No se dio por unas cuestiones de unas becas y pues nos casamos y cambiaron un poquito las prioridades. Pero básicamente cuando acabé, empecé a trabajar, pero dejé el trabajo por continuar estudiando música, Oye, curiosamente. Pero luego ya, después de ciertas decisiones, pues tuve que empezar a pero, trabajar pero como físico químico. nuclear, pero era por la televisión o por leías algo de dónde. No, Vaya, me gustaba la física. pero Tenía un nuclear. gusto raro porque veía los libros y me gustaba cómo se veían las letras y las ecuaciones. Es curioso. Sí. Y yo creo que la primera vez de las veces que lo digo así abiertamente, pero me gustaba cómo se veían las ecuaciones. Los Que parecían números. naves así. Me parecían muy estéticas. Y Esto está No, bonito. una cosa es que decía se yo. vean bonito y otra cosa es entenderles. Ah, claro, no, luego quería entenderles. Yo nomás le doy la obviamente. vuelta a la Pero, hoja ¿no? pero eso es lo primero, yo creo Claro. que tú digas, esto está padre, Que esto te dé la está curiosidad de bonito. saber. Y luego ya Y luego, pero ¿qué quieren decir? Bueno, esa era la parte del estudio, ¿verdad? Obviamente. Pero no, ya ese sueño guajiro de ser físico, ahí quedó, hice la mitad, ¿no? Pero eventualmente ya pasando los años y todo, y más recientemente, ya como una persona adulta, madura, padre de familia, pues hice una maestría y luego un doctorado. Ok. Oye, ¿y cuál fue tu primer trabajo? Oye, A ver. mi primer trabajo, bueno, fue ahí por lo que antes era ILS, ahora es Ternium, atrás había una fábrica alemana que se llamó, porque ya no existe como tal, ahí está todavía la planta, Harman y Reimer. Y ellos hacían ingredientes para sabores artificiales, perfumería fina, y yo llegué al laboratorio ahí de investigación. Y ahí estuve poquito tiempo, no duré más que un año, porque trabajaba al mismo tiempo. Yo era cajero en la cafetería de la facultad. Ok. Yo trabajaba en la facultad como cajero y luego empecé a trabajar allá. Mi primer trabajo así formal fue muy lejos, allá por Ciudad Mitras. No sé por qué las plantas químicas siempre están muy lejos de las ciudades, pero por Ciudad Mitras, allá por Escobedo, es una fábrica de procedencia inglesa que se llamaba, no sé, Fordat. Todavía existe esa planta. Ahí estuve ya varios años. Ahí fue tu primer empleo ya Fue mi formal, primer formal. empleo formal y ahí empecé pues toda una carrera en la industria. Por 17 años estuve en la industria. De ahí me pasé a Protexa y luego a otras empresas. Y ahí vámonos rolando por la vida. Oye, ¿y en qué momento pues ya, bueno, conociste a Alma? Ajá. tu ¿Cuánto esposa? duran de novios? Poco más de 2 años. Ok.
Si no, ella me corrige ahorita. Sí, un poco más de 2 años y decidimos casarnos. Decidiste y ya. casarte. No, los dos. O ella decidió. No, los dos de mutuo Oye, acuerdo. y por ejemplo, y en ese momento cuando, digo, ¿en qué año se casaron ustedes? En el 82. 82. Febrero 27 de 1982. 27 de febrero 82. ¿Tú le pediste matrimonio de una manera específica o especial? Fíjate o- que... Y lo va a hacer. Se tapa la cara. Porque yo leí el anillo de compromiso en el cine. Va a ser... Échalo, va a ser- ya estás. va a haber muchos comentarios, Échale. ¿sabes? En una película viendo Dumbo. Dumbo. Ok. Viendo Dumbo. Padre. Pues no sé, a mí me pareció original, no sé. ¿Oh, Ahorita, sí? ahorita, No conoces- ahorita hacen cualquier Ah, cosa. bueno, y no, grandes ahorita es cosas. exagerado, pero No, esa es sí, otra Ahorita historia. los pero- papás son Sí. los que le piden el matrimonio a los... Sí, ahorita. Me pareció un buen detalle y todo, a lo mejor porque era pues, un poco Pero- de la inocencia, Pero tal fue en vez. medio de no la, sé. en medio de la función, ¿o qué? Fue en medio de la Acuérdate. función. La verdad, honestamente, no, yo creo que ni ella ni yo nos acordamos exactamente cómo estuvo. Pero te digo que sí. Pero me dijo que sí, no, Ah. sí me acuerdo. Eso sí. Ese sí me acuerdo, Qué sí. padre. Sí, cómo me están Y- haciendo recordar. Oye, ¿y Alma vivía también Me ahí por el encanta. sur? Eh, ¿O no? No, vivían en el centro cuando nos conocimos, ahí por Madero, porque Ujú. yo llegaba y muchas veces caminábamos desde la calzada Madero Sí. hasta la colina tecnológico, o Ok. hasta donde ella vivía en Jardín Español, después Ok. se cambiaron por ahí a Jardín Español, pero éramos muy caminadores, muy Son caminadores. Hasta la En la todavía. escuela de música, sí. La escuela de música ahí en el Obispado, en la superior, bajamos a pie hasta Zaragoza y Ocampo a tomar el camión. Y a veces no había camión y seguíamos caminando. Oye, Era más seguro, obviamente. Pero eso era también. cuando, eso era ya de novios y luego de esposos o de novios más. De novios más. Ok. De novios más. Y en esas caminatas, ¿se imaginaban o No, planeaban lo que...? No. No. Todo se dio muy natural. Más O sea, inocencia. si tú dices, yo me voy a casar y voy a tener tantos. No, nada de eso ocurrió. En realidad, simplemente. Disfrutar el momento. Sí, y- se y- fueron dando las cosas, jamás calculamos cuántos hijos ni nada por el estilo. Ahora sí que lo que Dios mandó. Oye, y luego entonces, bueno, se deciden casar el 27 de febrero del 82. Oye, no se me va a olvidar, fíjate, y me que se me olvida todo. Ya sabes. Oye, y luna de miel, todo bien padre. ¿cómo Ay, estuvo? no. A ver, Mira, el día de la fiesta se organizó, mis suegros tenían ahí cierta relación con un casino de agentes de viajes que estaba enfrente del tecnológico. Entonces, nos casamos ambos de blanco, ok. sí, y pues con la cara de chiquillos, yo 23, 18. Wow, chiquitita. Y nos casó el padre Aureliano Tapia. Cuando nos vio no sabía si darnos la primera comunión o... ¿Qué Juliancito Bravo, Sí, bueno? o sea, ¿qué voy a hacer aquí, no? Y entonces, al irnos a la fiesta, hacía mucho frío, de hecho. Ok. Estaba helando ahí. Pues no se me descosa el pantalón desde el encuarto aquí enfrente hasta la cintura por atrás. Ya Afortunadamente... dando show. No, pues tenía mi trajecito de colita así de Era pingüinito. de pingüinín. Sí, pero el aire sí hacía lo No, suyo. no se abre en medio. Sí, el aire hacía lo suyo. Afortunadamente traía también ropa interior blanca. Así de que pues no había Se- mucho. Se disimulaba. camuflajeaba. Se disimulaba, pero pues las consecuencias fue que llegamos a la luna de miel y yo con un gripón. Llegué a que me inyectaran y que la pasé enfermo todo el tiempo. Ok. Entonces sí. ¿A dónde se fueron? A Ixtapa. Ok. Sí, Guatanejo. Pero iba muy afectado en ese sentido. Nada más en ese sentido. Nada más en ese sentido, sí, sí, esos aires colados son peligrosos. Oye, pero bueno, pero creo que, no sé si todos, pero muchos tenemos historias así de la luna de miel. Sí, que, sí, claro, me imagino. digo, de alguna manera se tiene que quedar ahí como que la anécdota, ¿no? Sí, siempre ocurre algo para la historia. Sí. Pues esa es la mía, ya quedó grabada Y- Registrada. para la posteridad. Y después de que se casan, ¿a los cuántos años llega tu Almita nace en el 83, en mayo del 83, el 31 de mayo fue la primera. O sea, Ok. como al año y medio, ¿verdad? Sí, más o menos como un año y Y, medio. por ejemplo, perdóname, se me olvidó preguntarte. ¿Se casan, Alma trabaja, está trabajando? Estaba estudiando Ok, arquitectura. Ok.
Cuando nos embarazamos, ella deja de estudiar, lo pone en pausa y se dedica a una labor más noble de ser madre de familia. Ok. Más noble y más complicada. Y más complicada y para lo que no se estudia, ¿verdad? Claro, Obviamente, esa es la ¿no? vida, es la que Sin manual y 24/7 cosas así, ya todo, sabes. claro. Ya sabes cómo es ese rollo. Ustedes lo saben bien. Claro. Sí, entonces deja ahí. ¿Y tú estabas en la compañía, en la empresa allá en Ciudad Sí, yo Mitras? vivía allá en realidad porque en realidad llegar allá era toda una odisea porque solamente había una pecera, no teníamos auto en ese entonces, había una camioneta pecera que te recogía en un punto y te dejaba allá, pero solamente había una y pasaba a las 7 de la mañana. Si Tenía que se estar ahí te iba, temprano. Ya no Ya. ibas porque pues ya a pie eran ya no. 20 kilómetros fácilmente. No, pues O ya sea, no ya no ibas. Ya no ibas, pero no, después de eso, lo primero que compramos pues, fue un carrito, ¿verdad? Un Volkswagen, ya no me acuerdo, creo que 73. ¿Un sedán? ¿Un bochito? Un bochito, Qué rico. un bochito Qué que, pues ahí como pudimos, ¿Cómo? porque tenía agujerado el tanque de gasolina, entonces Pero- no lo podía llenar, cuando daba vuelta se le tiraba. Pero uno se enamora de esos... Ah, bueno, sí, les metes la mano y le haces al mecánico. O sea, como que son carros muy peculiares que no son nada cómodos. Bueno, era lo que había. A mí también me tocó que el había. primer bochito, era Y lo que hasta había. disfrutabas empujarlo. Eran ligeros, Pero, hicieron hasta pero te voy a eso. decir algo. Digo, yo entre la chaviza, entre mis amigos, pues antes cuando que se echara un 20 llega a todas partes, ¿verdad? Sí. Se te quedaba con unas pinzas, lo arreglabas. O sea, muy cómodo, pero fue un Sí, es auto cierto. que dejó completamente una época y que creo que muchos, nuestro primer carro fue un bochito. Yo creo que sí. Muchos. Sí, y pues en esa época no era muy común los climas. Entonces la aletita que tenían por un No, lado, que la doblabas para que entrara el está aire, bruto. era mágico eso Sí, era para los bruto. calores. Sí. Sí, y pues son las historias, Y- y cómo empieza uno. Oye, y entonces empiezas con el bochito y ahí iban Alma, tú y Almita ya. El bochito. Sí, me acuerdo que no tenía radio, yo entonces ponía una grabadora en medio de baterías y ese era mi estéreo. Qué padre. ¿Eh? Y en ese inter seguías ya todavía en el teatro o había No, parado ya un no, poco? no, ya ¿Solo fue empezando. estudiantil? Sí, solo fue estudiantil. Ya empezando a trabajar, pues ya, era el trabajo, había ya una responsabilidad. Te vas ubicando, ¿no? Entonces no había tiempo para este tipo de cosas. Tengo amigos que se dedicaron de lleno a eso y siguieron otros, pero yo no. Yo seguí en otro En el plan laboral y familiar plan, completamente. totalmente, sí, Porque muchas totalmente veces- dedicado. Porque muchas veces, pues, del teatro no se come, ¿verdad? Sí, Muchas veces. sí. Y Sí, menos sí. cuando a lo mejor ya tienes una responsabilidad. Como Más que para andar nada experimentando, eso, ¿no? más que nada eso, y que no te puedes mover tan fácil y que trabajas en la lejanía, o sea, todo se conjuga No, y que para... el tiempo que tienes libre, pues lo dedicas Exacto, a tu tienes familia. que tomar una Exacto. decisión y pues no. Entonces, Después de Almita sigue. Sigue Chuy, Jesús, él es del 85, y luego Lulu. Chuy, pues, esa es la familia completa, ya se completó la familia. ya con eso. Y seguían viviendo en el sur de la ciudad. Siempre vivimos. Todo el tiempo. Salvo una época donde Almita empezó a caminar, vivimos en la colonia Náhuac, enfrente de la universidad. O sea, del otro lado de la Sí, ciudad. pero recién casados vivimos en el centro, en la Plaza La Luz. Es La Luz, ¿verdad? Es La Luz. Bueno. Ahí por Diego y no me acuerdo cuál es la otra. Pero sí, pero básicamente nada más así, La Luz, la Náhuac y todo lo demás, el sur de la ciudad. Para nosotros nos sentimos en casa una vez que agarras garzasada. Sí, ¿verdad? Ya agarras cruzas el garzasada y río, dice, ya ya es tu llegué. rumbo. cruzas el Sí. río Santa Catarina y ya Ya en estás tu rumbo. prácticamente. Esa es la garita. Todo lo conoces. Sí. Todo lo conoces. Entonces, bueno, llega, se completa la familia. ¿Tú sigues trabajando en Ciudad Mitras? Duré 3 años allá. Solo 3 años. Y otros 5 años. Chuy nace cuando estoy en Protexa. Ok. ¿Y ahí trabajabas igual en el área de químicos? Siempre he ¿no? estado en el área de química. Salvo ya empezando este siglo, pues me voy a la academia. Más básicamente de estar en la industria, me voy a la academia, empiezo a trabajar en el tecnológico. Termino la maestría, me meto al tecnológico a dar clases, a ser profesor. Y ahí hago un doctorado. Y un por posgrado. ejemplo, la maestría fue en el tecnológico, ¿no? No, fue en la universidad. Ah, fue en la universidad. Pero me tocó, fíjate que me tocó lo mejor de dos mundos en ese sentido. La universidad, pues es mi alma mater, aunque también mi alma mater es el TEC también,
Pero para terminar la maestría, trabajando en el TEC, me permiten hacer ahí parte de la parte experimental En el en el TEC, pero me gradué en la uni. Ok. Entonces sí fui acompañado por grandes personas en el tecnológico. Pues sí, que- por que dos, las- dos sí. universidades. No, y de Sí. las más prestigiosas, digo, la Universidad Autónoma, pues como dices, el alma mater, Sí. todo lo que es el sentimiento, pero pues el TEC de Monterrey, toda una institución Sí, hecha y derecha, y creo que en el ámbito científico, pues es como que... las dos son buenas, Muy buenas, ¿no? sobresalen en diferentes áreas, pero pues pasé Imagínate, 25 y los años dos en el mejores TEC. mundos que tú Sí, pudiste disfrutar los dos mejores mundos en una época, ahí, este... sí. Fíjate, los tres, porque la industria, la universidad, el tecnológico, y pues sí, y entonces, muy padre todo oye, eso. entonces cuando te vas a hacer la maestría a la uni, que empiezas que lo que comentabas del TEC, ¿se te abre una oportunidad para ser académico ahí, para ser docente? ¿O? Sí, sí, yo llego al TEC para ser, le llamaban profesionista de apoyo, hacer proyectitos, pero empiezo a dar clases en la prepa, acá Ujú. en la Garza Sada, acá por Gonzalitos. Ok. Entonces tomaba el camión y me llevaban del campus Monterrey hacia allá, y iba y venía. Pero cuando acabo la maestría me ofrecen Sí, quedarme acá en campus Monterrey. Y ya, ahí tomé la decisión y me quedé. Y la realidad es que cuando ocurrió eso dije, pues de aquí soy. O sea, ahí ya me quedé hasta ahora que ya me retiré. En aquel tiempo, digo, el TEC de Monterrey ha crecido sumamente, pero en aquel tiempo ya era el TEC de Monterrey. Sí, aunque con distinto enfoque. Cuando yo entré estaba muy enfocado a la parte educativa, técnicas de aprendizaje y cosas así. Y allá por el 2002, 2003, toma la decisión de crear la parte más científica, de crear el Centro de Biotecnología. Y entonces algunos ahí tomamos la decisión de dejar, yo era químico de otra área, y te empiezas a preparar en la parte bio, en la parte de ciencias de la vida, la bioquímica, cosas así, biotecnología, pues para encajar bien ahí en esas áreas, y fue para donde me fui. Porque el TEC siempre ha sido una innovación en tecnología, en investigación, en todo eso. ¿no? Sí, sí, bastante. Siempre ha sido Sí. punta de lanza en todo eso. Pues es que cuando toma una decisión, el tecnológico se compromete, y al comprometerse apoya. Y el apoyo pues es a todos los niveles, o sea, pone fondos para hacer investigación, forma al recurso humano, a los profesores, se preocupa por los alumnos. Tiene para toda que una metodología. para todo bien pensado. Ese es su sello, tenemos que reconocerlo. El tecnológico sí se compromete y todo lo hace bien, Claro, honestamente, todo lo hace bien. claro. Sí. Oye, y entonces, ahí, ¿en qué año entraste al TEC? En el Del 99. 99. Y me retiro en el 2023, por ahí. Ok, Oye, los Sí. niños empiezan a crecer. Quiero saber cómo era Chuy de papá. Soy de papá. Yo soy bien niñero. No, yo soy, pues siempre pegados con ellos, sí. ¿Estricto? No, yo no soy el estricto. Ah, Yo soy el que todo les permite, todo les da, todo les apapacha. No, conviví mucho con ellos, contarles historias, hacer historias con o ellos. sea, a ti te pedían permiso y ¿qué les jugar. decías? Pregúntale a tu mamá. Pregúntale a diga tu tu mamá. No, sí, ellos dicen que entre ellos se platicaban y dicen, oye, que vamos a hacer tal cosa. Sí, pero dile a mi papá porque mi mamá Va a Lo decir, planeaban, vas a batallar con ella. pero bueno, era el complemento. No, claro, sí, sí, nos complementamos Es que siempre bastante existe esa bien. complicidad que no se habla, ¿no? Como que Sí. nada más con Y con todavía el simple hecho de existe, ser, claro. todavía existe ahora ya de abuelos lo mismo, ¿no? No, Los pues es que niños si ya fuiste saben con papá apapachador, imagínate como abuelo que todo se Sí. potencializa. Sí, Ya. te cambia la Pero vida qué eso, padre. eso Qué, sí. qué padre pues que fuiste y que eres un papá presente y cercano Fíjate a que ellos. sí, y no tiene nada que ver, pues yo crecí con ausencia de padre, en realidad. Mi mamá tuvo que hacer las funciones, mi hermano mayor también le tocó muy, muy complicado. Yo creo que a toda la familia, pero él sí más complicado porque tuvo que trabajar de muy joven y pues complementar ahí todo. Por eso te digo, el ser pequeño en una circunstancia así, pues me favoreció sin pretenderlo, obviamente, Claro, es una porque- consecuencia de la vida, ¿no? Pero sí,
Entonces, ya cuando me toca a mí ser padre, pues trato de, Y luego de como estar presente, ¿no? Aunque te diré que así como anécdota, nada más, que no estuvo presente mi papá hasta los 30 años, porque a los 30 años él regresó. Ok. O sea, no había muerto, cuando dije no Ok, tuve papá, no había ok. muerto. Él regresa y, y ¿Tú se nunca hace lo presente. habías visto? Yo no lo conocía Ok. a mi papá hasta los 30 años. Yo ya tenía 3 hijos cuando él vuelve. Ok. Pero es una historia pues muy, muy interesante y maravillosa porque el resto de la vida de mis padres pues lo vivieron felices. ¿En serio? Wow. Felices los dos juntos. Pues es que a veces la vida Es la vida, te da por todos da lados. da muchas vueltas. Da muchas vueltas. Fueron felices Y a pues, ti te da bueno. la oportunidad de disfrutar a tu papá. Claro, claro, sin ningún tipo de remordimiento, ni de queja, ni nada. Porque pues finalmente los veíamos felices, pues ¿qué más Claro. podemos pedir nosotros? ¿no? Claro. Y eso te da una lección también para tú ser pues un padre presente y también Sí. tu responsabilidad es hacer Pero- feliz a los que están contigo. Pero quizás lo más fácil hubiera sido copiar un patrón que habías vivido, ¿no? Pudiera ser. Quizás lo más fácil. Digo, Pero ese es el ejemplo Pero pues qué que patrón, queda, que no estuvo. el que no Tal vez tenías, el hecho, El sí. que no tenías, el que a lo mejor lo normal era que... Es ahí donde te pones a reflexionar, y no tengo la respuesta, de si en mi caso fue mejor crecer sin padre o con padre. Bueno, sí, es una... Es una para incógnita, reflexionarse. Pero creo que las cosas que sucedieron, como tú mismo dijiste, al final del día la felicidad que tuvieron 30 años después, pues Así es. así tú. Y como así dices, pues tenía así que tenía ser. pasar. Así tenía es, que y ya ser, como adulto claro. lo ves, lo reflexionas, lo asimilas y dices, "Ay, qué padre. A mí no me tocó así, pues está bien". Digo, Pero no hay fíjate, problema. una historia muy peculiar que... Sí, me decían, mándala con Silvia Pinal a casa de la vida real. Digo, no. Pero sí, muy particular. Y luego la realidad supera la ficción siempre. Definitivamente. Yo creo que siempre. Siempre uno Siempre. piensa, uno siempre dice, hambre. Pues, Por eso es lo tiene idea". interesante de este proyecto que traen, porque uno ve historias creadas, tal vez basadas en historias reales, pero no las historias reales, las que la gente vive todos los días y que no nos enteramos, pues son estas las que a veces compartimos y qué bueno que se queden Y que recuerdos así. que pues, yo creo que hacía mucho no tenías. Sí, ¿verdad? me están moviendo mucho. Y que este es un ejemplo porque, como dice Mario, muchas veces se repiten patrones. Ajá. Y a lo mejor el tú no estar con tu papá, pues te pudo haber hecho diferente, y al contrario, tú quisiste esa falta que te hizo a ti, tú se la dedicaste a tus hijos, Sí. y entonces aprovechaste y valoraste cada momento con ellos, Claro. y ellos pues te tuvieron a ti ahí. Sí, definitivamente, digo, no es que haya sido fácil. Finalmente uno comete sus propios errores después Sí, y, claro. y pues vas aprendiendo sobre la marcha porque pues nunca, ustedes saben, la vida de casados no No. es miel sobre hojuelas No. y pues uno... Se van sorteando todos los temas. Sí, y como te digo, así, cometes tus propios errores y los tratas de corregir y ahí ya le llevas. ahí le Oye, llevas. ¿y en qué momento, bueno, pues ya estás en el TEC, ¿y en qué momento vuelve la artisteada a tu vida? ¿Cuándo fue? Pues yo creo que yo siempre tuve esa cuestión, Inquietud. pero más que la artisteada, pues música. la parte de la música. Ahorita estoy estudiando música, pero la artisteada yo creo que con Chuy, entran a un coro de niños y luego los eligen en el TEC precisamente, sin yo estar en el TEC todavía, los eligen para formar coro de una obra, José el Soñador, que tiene un coro de niños, Los Colores, para trabajar en el TEC, en el 50 aniversario, algo así, ¿no? Y entonces Chuy participa y pues es maravilloso, ¿no? Vivir aquello. Y luego ellos siguen estudiando, ellos estudiaron un poco de música también en la superior. Alma estudiaba danza contemporánea. ¿Tus 3 hijos? Sí, entonces de alguna manera siempre ha ido la parte artística con nosotros, pero yo creo que hasta ¿qué sería? Hasta que FAS. Yo creo que empezamos otra vez. Oye, nada más un paréntesis. Cuando tú estabas en el TEC, los muchachos cuando entraste al TEC, ya estaban ellos pues tu niña más grande tenía que 17 años. Fue en el 2000. Sí. ¿Tú le diste la oportunidad de estudiar en el TEC contigo? ¿Hubo No. oportunidad? Bueno, sí, siempre tuvieron la oportunidad, Ok. pero sus vocaciones no Ok, fueron fueron por ahí. diferentes.
Chuy sí estudió en el TEC. O sea, fue una de las facilidades que te dio ser Sí, definitivamente, parte, sí. porque Sí, eso es otra cosa ahí. Estudió ingeniero en mecatrónica, pero Almita estudió licenciada en ciencias de la educación, sí, que le tocó ir de compañera con su mamá. ok, Es un caso ahí muy particular. ok, Y Lulú Lourdes estudió diseño de De modas, ok. dos carreras Pero- de diseño de modas, que no tenía el TEC. Bueno, Arte AC, que dependía Pero- del TEC, ahí sí le tocó también. Ok, pero esa fue una de las grandes prestaciones que te daba Sí, definitivamente. el TEC de sí, Monterrey, parte de ser docente, sí. que tus hijos pudieran tener esa Sí, te da oportunidad, esa que la verdad, pues no cualquiera la tiene. Sí, estar así en la es. escuela, no cualquiera. Y lo aprovechó bien, Chuy lo aprovechó. Hasta donde se pudo, aprovechamos todo lo Ok. todo lo que el Y TEC da. entonces el tema actoral o... Tu o incursión tu ya incursión en ya forma fue es en ahí. qué fase. Sí, ya es cómo cuando llegas me ahí? dan ganas. ¿Pero cómo llegas? Pues porque Chuy empieza con lo del milagro, El milagro. la obra Ok. del milagro. Y luego viene la parte de Martín, Alma participa también en Martín, y yo desde acá les tomaba videos y Y todo, echabas porras y y empiezas todo. a decir, No. yo quiero también. Entonces, y ¿pero voy. cuál fue tu primera participación? Pues después de La Martín, del ¿cuál fa- siguió? La de Fátima, ¿no? La- El día especial. El día especial. Que fuiste A el ver, el día protagonista. especial. Un momento. Hasta el día especial fue tu primer... Sí, ya no había hecho nada de ¿Antes teatro. nada? Nada. Nada, hasta el día especial. Yo cuando te digo, obviamente nosotros nos conocemos Ajá. ¿En qué esas, fase? en esas benditas obras de teatro, en ese En tiempo, ese ambiente. en ese tiempo que tuvimos. Y yo la verdad, cuando mis hijas entran ahí, a todo eso era como que, o sea, ¿qué es esto? O sea, para mí fue algo maravilloso. Sí, es mágico. Que desde el primer momento, desde el primer ensayo que fue Paulina, yo dentro de mí dije, algún día yo voy a estar aquí. Ujú. Pero yo te lo prometo que fue algo pues muy soñador, o sea, algo Claro. muy del corazón, porque en la vida nosotros hemos tenido algún contacto con la actuación o con el canto o algo. Y yo cuando Ujú. estaban ensayando casi creo que en el campanario de San Juan De Bosco, San Juan Bosco. estaban Ah, Que sí, buscando- era atrás. la de San estaban Francisco. haciendo la Sí. audición, La de Francesco. estaban haciendo la audición de Sí. Francesco, y donde yo iba subiendo, yo escuché todo eso, el corazón, te lo prometo, y lo cuento, me vibró y dije, algún día yo voy a estar aquí. Pero fue un pensamiento que se me vino rápido a la mente, pero yo no iba Ujú. por mí, yo iba por Paulina, que estaba ahí. Claro. Y fue algo que se quedó ahí. Y te digo que me sorprende porque yo cuando, pues el primero que fue en Teresa, ¿cuál fue el primero que No, 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 en el día especial. El día especial. El día pues fue un especial. papel, vaya, pues Sí, yo también ahorita que lo Protagónico. dices que es tu primero, yo pensé que ya tenías tablas. Sí. la experiencia. No, lo que pasa es que uno es muy... multifacético. No, iba a decir payaso, no, pues es que te gusta y no sé, yo en realidad y no puedo juzgar, pues eso fue. No, pero No, lo hacían no, muy no, bien. O estuvo sea, padrísimo. la sorpresa es porque en realidad lo hacían muy bien. O sea, que y- parecía Ajá. que tenías toda la experiencia Y del aparte mundo. que tenías Ajá. todo el look and feel del padre, ¿verdad? Pues sí, Sí, eso, claro. eso Como el dice. señor. O sea, era... No, pues eras muy parecido, ¿no? Sí. Oye, qué padre, sí. porque entonces, o sea, te pasa así como a nosotros. Es un proyecto que arranca tu hijo Ajá. y los arrastra a ustedes, Fami- igual la nuestras hijas, familia. ¿verdad? Sí, pues ya Almita estaba casada, ¿no? Pero te une, fíjate, es como Pues sí, una porque las horas de goma. ensayo las pasas en familia. Claro. Y haces ahí si ya también estás ahí, ¿por qué no amistades. participar, no? Y yo Ujú, creo que exacto. es como todos llegamos así, ahí así llegamos nosotros. y haces familia ahí. Sí, así entonces, vamos. es una experiencia que yo creo que debería haber más iniciativas así. Fíjate de- que de sí, participación familiar. definitivamente, porque para nosotros fue una parte muy importante en la educación de nuestras hijas y de la formación, porque pues pasábamos pues, Muchísimas horas ahí. Muchísimas horas. A veces todo el día, los fines de semana. Y yo me tuve que, en realidad fueron las niñas, y yo me tuve que acoplar a ellos porque había veces... Porque si no, no días nos que yo veíamos. en realidad no nos sí, veíamos. Exactamente. Y entonces ya me fui metiendo, Mayeli y yo somos como la humedad, nos metemos en todas partes. Entonces, Me nos fuimos consta. metiendo, sí. Y bueno, y después, toda esa rutina era eso, o sea, ya todo giraba en torno a eso. Ajá. Todo nuestro movimiento familiar, social, todo era en torno a ese momento.
Y al día de momentos muy hoy padres. agradecemos la seguridad que tienen nuestras hijas y todo lo Sí, que te ellas ayuda han mucho. logrado y han hecho es gracias a esa educación y a sí, esa todo disciplina Ajá. que tuvieron estando ahí en Kefas. Fíjate que regresando así, cuando estaba en la facultad que nos invitan a la revista musical, pues primero fue que por lo del concurso de canto, pero yo en realidad siempre me había considerado, no sé ahora, pero muy, muy tímido. Yo Sí, era pues muy dijiste que eras muy tímido, retraído de niño. introvertido. Ujú. Y entonces, pero me hice consciente de eso. Y yo vi en la participación de la obra una oportunidad de abrirme. Y por decisión propia, dije, Claro. esto me va a ayudar a ser un poquito más extrovertido. No sé si lo logró o no, pero Yo creo que sí. sí. Yo creo que Un se poco. le pasó la mano un poquito. Un poco, como que se tostó de más. Sí. Pero sí eso me ayudó. O sea, y lo digo porque, pues eso es lo que ayuda Sí, a claro. los jóvenes, a los que participan. ¿no? Y Te abre. y fíjate, y eran diferentes edades, porque tú siendo ya un adulto Un adulto hecho y total. derecho, pues Barbie tenía que 4 años. 4 años. 4 años, sí. Y, era, me acuerdo. la compañía tenía esas, o Sí. sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que tanto podía estar el adulto como el niño recién. Es como un carisma, ¿no? De que Y une. fíjate, Pero parte de la que funcionara y el ambiente era esa disciplina que No, había, claro, porque no eran niños definitivamente. chiflados No es corriendo, fácil. ¿verdad? No. Porque entonces los Y- adultos no los iban a y te aguantar. voy a decir algo mágico que sucedía ahí, y obviamente no es queja ni nada, pero a nadie le pagaban. Así y es. todos querían estar ahí. Y nunca estorbó eso. Y no, por eso, y nadie lo hacía por dinero, era Sí. por amor. Así Pero es algo mágico, porque no en todas partes se logra. Sí. Eso sí hay que decirlo, o sea, Sí, sí, sí. es bien difícil, o sea, por eso la producción y todos ellos, mis respetos. No, la porque- verdad, Sí, nosotros yo tenemos también. excelentes Porque era- recuerdos de ahí. Esa época sí ha sido muy y muy especial. agradecidos por, Y- te digo, por y- lo que mis hijas, yo las veo ahorita, ellas, todo lo que son y lo que han Sí. logrado es también parte de esa enseñanza y esa disciplina, porque pues eran días, los domingos a qué hora llegábamos al teatro y a qué hora salíamos, Así es. y entre semana y todo, entonces sí es muy bonito y es una Sí, disciplina. era muy padre, momentos muy bonitos. Y qué padre que también ustedes lo vivían así en familia, porque pues digo, Sí. aunque estaba nada más Chuy, pero bueno, In- convivían. incluso- Sí. Incluso sí llegamos a ver varias familias completas. ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Porque la rutina sí te lo pedí. Es que no hay otra manera. Para manera que de los poder- niños participen, pues, tienen que ir. Es compromiso de los padres, ya sabes. O sea, y entonces, pues ya te metes y pues ya, todo se da naturalmente, Ay, ¿no? está padre. Oye, ¿y cómo le hacías? Digo, me acuerdo, como dijo Mayorita, cuando había, pues obviamente ya la temporada, las funciones, ¿cómo le decías? Estabas en el TEC de Sí. planta, ¿no? Sí, Pedías- sí, ya, sí. ya tienes tus vacaciones planeadas, les decías, o, No, pues- o ¿cómo te organizabas? Porque era llegar al teatro el jueves, cuando había función jueves, viernes, Ajá. sábado, domingo, pues era llegar al teatro jueves a las 12, ¿no? ¿O a qué hora eran? ¿A las 2 de la tarde? A veces había funciones en la tarde, A sí. las 5. Sí. Sí, o sea, a las 5 era Sí, la pero función, para llegar llegábamos a las 2. 12. Sí, a las 12. pero Jueves pues, o viernes. había, en varias ocasiones había Alternantes. alternantes, entonces pues cuando Pero- no podías tú iba el otro y qué bueno, ¿no? Pero Porque ¿Tenías alternante en el día especial? sí, acuérdate que hijo? había, Sí, sí. había una compañía madura y había una Los joven. seniors y los Sí, juniors, sí, para Sí. el INAPAM, ¿verdad? Y para los jóvenes, que Chuy estaba, Ok. mi hijo Sí. estaba acá. Y entonces tú... Entonces alternabas y pues te acomodas los horarios con eso, ¿no? Ok. Y los fines de semana, pues esos sí son tuyos O- ahí todo el Oye, tiempo. y en el TEC te metido. veían así como que, el artista. Fíjate que no profe, sabían. el profe. Ah, no sabía. Yo no decía ni mira. promovía. Oye, qué mal. Por eso, Pues por eso no iba gente. Ah, No, siempre siempre fue estuvo gente. lleno. No, pero iban por otro lado y me reconocían. Y me decían, te Ay, vimos profe, en el lo vi. teatro". Mi jefe, el que fue mi jefe de la última época, dice, yo te conocí primero por el teatro que en el TEC. órale. Y yo ya trabajando en el TEC y él también. Fue a ver la obra y luego me vio allá y dijo, Y mira, dijo, tú se me hace eres. conocido. Sí, y luego fue mi jefe y pues súper bien, ¿no? Todo muy bien. Entonces hasta de promoción laboral Oye, te sirve. Nada más voy a hacer un paréntesis, o regresándome tantito. Trabajaste fuera del país, ¿no? No, ¿O cómo bueno, estuvo? sí. ¿O te mandaron a algún...? Sí, terminé mi doctorado en España. Ok. Tuve que estar allá algunos meses
haciendo, pues es que el área en la que estoy requiere mucha experimentación. Ok. Entonces, hacer experimentación allá. Y nos tocó hace 10 años, el 2015, un año, pues un semestre sabático en Chile. Nos fuimos a vivir a Chile, ahí con permiso de trabajo y toda la cosa. Y cada verano, pues era un salir de perdido un mes, estar fuera, nos tocó fuera del país varias veces. Ok. Entonces andas por todos lados, pero Parte del sí, sí me trabajo. tocó, sí. Ok. Entonces ya juntando todo, pues sí, de mi vida yo creo que sí he estado un par de años fuera del país, yo creo. Y bueno, Si te da los oportunidad juntas todos así, sí. Oye, sí te da se oportunidad de junta. conocer otras. Definitivamente, partes, ¿no? sí. Sí, culturas muy alejadas como China o muy afines, pero con sus diferencias como Chile, de hecho. Como Chile, y te da una idea de lo que tenemos, de lo valioso, de muchas cosas valiosas que tenemos en México y de otras áreas de oportunidad muy grandes también que Claro. tenemos. Sí, pues comparado Sí. con aquellas potencias. No, y pues tú dirás, Chile, México muy parecidos, ¿no? Pero hay diferencias importantes. Y fíjate, y una característica es que al mexicano en todos lados lo quieren. Eso sí, en todos lados siempre fuimos muy bien recibidos, fuera España, fuera mismo Israel, Ok. Estados Unidos no se diga, bueno, depende del área donde llegues, ¿no? Pero siempre muy bien, muy, muy bien. Siempre fueron experiencias muy bonitas. Siempre, pues, siempre intentamos ir siempre en pareja a los viajes, entonces íbamos los dos. Y esas experiencias también te enriquecen mucho, Claro. muchísimo. Y lo recomiendo, ¿no? Pues, siempre que haya una oportunidad de tener una experiencia fuera de tu entorno, aunque sea en el mismo país, pero fuera en tu entorno, para los muchachos siempre va a ser bien formativa. Así bien. es. Oye, bueno, y vamos a platicar la llegada de las nietas. La neta, es un hecho que te cambia la vida totalmente. Yo digo que es una experiencia que tienes que vivirla para saber la magnitud del impacto que tienes. Claro. No. La primera vez que lo cargas, no, es otra cosa. O sea, Es otra cosa. te regresas a cuando tuviste a tu niña, se vive diferente. Sí, pero diferente. Porque Sí, ya es el pero fruto, ya es el diferente. fruto de tu fruto, ¿me explico? Sí, no lo vi desde ese punto de vista. Fíjate que, si me pongo a reflexionar, no es tanto que lo haya pensado, es lo que sientes. Ese sentimiento. Es lo que sientes cuando ya ves a tu nieto aquí. Es muy parecido cuando ves a tu hijo, pero el nieto es como que más especial. Yo creo que porque no pasas por muchos trances que implica, ¿no?, el tener un bebé. Pero no, y a la fecha los nietos forman parte central de nuestra vida. ¿Cuántas nietas tiene? 3. 3 nietas. 2 gemelitas y de 5 años ya y Mía, que va a cumplir 6 años. ¿Y sientes que eso les dio a ustedes un segundo, tercero, cuarto, quinto aire como abuelos? Como O sea, como personas, vaya. Como ser abuelos, personas. perdón. Pues llegan y te dan como más... Pues mira, ¿O cómo lo viviste? yo creo ¿Cómo que lo sí, sí. Nos ha unido más y en lo personal, valorar lo que uno tiene. La familia, la pareja, los hijos, es que todo lo revaloras porque sabes que esos niños, pues todavía les falta, tienen un futuro, los hijos ya están más o menos formados, ahora te toca pues también ver un poquito por ellos, ¿no? Desde otro tipo de influencia, ¿no? Pero sigue siendo una parte formativa. O sea, el influir sobre cómo van a crecer, el apoyar a los padres para que no te puedes meter, pero sí apoyas, sí tienes cierto derecho Guías un poquito de orientación, para... ¿verdad? Y pues el apapachador, ¿verdad? Definitivamente, Sí, no, eso pues nunca. Eso nunca se va a quitar. Ese es el mayor beneficio que tienes. Y aparte me imagino que las nietas se enamoran de los abuelos, ¿verdad? Porque los dos bien niñeros, bien cariñosos. Sí, a cada rato de que quieren hacer pijama de la casa y ya nos hemos animado a hacerla, pero es una experiencia complicada, difícil. Pues sí. Pero sí. Y ahorita entonces, en la actualidad, estás en un proyecto de personal de... Sí, yo creo que soy una persona algo inquieta. Traigo varios proyectos, pues derivado de todo lo que hice.
traigo proyectos de emprendimiento, traigo proyectos de crecimiento, traigo proyectos pues como pareja, o sea, traes proyectos de diferentes formas y tratamos de empujarlos todos en la medida de lo que se puede, ¿no? De emprendimiento, pues ya saben, algo de cuidado de la piel y luego por otro lado Los el iniciadores. iniciador de carbón y traemos algunas otras cosas. Ahorita estoy inventando una corbata diferente, Ándale. porque hasta eso soy inventor, ustedes Claro. sabrán. Traigo por ahí un proyecto que estoy escribiendo de un diseño de una corbata Ok. muy interesante. ¿Te veremos en Shark Tank? No, fíjate que no, ahí no. Ahí no. Ahí no, porque tiene sus cosas. Tiene Pero sus sigues cosas. ahí, sigues ahí en la búsqueda, más bien en la inquietud de seguir Sí, experimentando sí. cosas. Y creando. Siempre, siempre. Y a veces con industrias y también doy cursos en empresas. Porque doy estás retirado, jubilado del TEC. Sí, ya me jubilé del TEC, pero pues mantengo cierta relación con algunas industrias y doy cursos de capacitación, consultorías, como te digo, que traen algún problemita, pues tratamos de apoyarlos y proyectos con las mismas industrias. Hay proyectos, por ejemplo, de reciclado de materiales de desecho, incorporarlos a productos de uso Ok. diario, cotidianos, que sean útiles, darle ahora lo que le llaman la economía circular, Ok. que Ok, no todo- se acumule todo, sino que Sino que siempre esté está dando circulando. vueltas, Movimiento. siempre está dando vueltas en la economía y no se acumule. Pues todo ese tipo de cosas, pues uno ya lo trae. Y mientras tenga fuerza Claro. y Y tenga muy deportistas también, inquietud, porque andan a la ahí. parte de deportista, ¿También de eres, que también eres corremos. maratonista? Pues sí, ya maratones No. como que Bueno, ya no pero tanto. maratonista no vas a dejar de ser. Una vez maratonista, No, Una ya. vez que siempre lo maratonista. hiciste. Por siempre maratonista. Siempre por siempre Todos los maratonista. días tratamos de caminar, cuidar un poquito el físico, vehículo. la salud, claro. Sí, la salud y el físico, porque finalmente eso sí no debemos dejar de tener siempre presente, que queremos llegar a una vejez pues más funcionales. Claro. Sí, Eso. tratar de ser más funcionales, durarles un poquito más a la familia. Y sin ser Y ya. esa carga que... Así es, suele ser. que implica, ¿Qué implica? eventualmente, si todo va bien, si Dios quiere, pues vamos a llegar a ese punto, ¿no? Claro. Pero alargarlo lo más que se pueda, Claro. ¿no? Y disfrutar de la vida. Básicamente es eso, ¿no? Porque, nuevamente, digo, tenemos la responsabilidad moral de hacer felices a los que están a tu alrededor. Claro. Eso es central. Y fíjate, y ahorita ya estamos casi por cerrar. Ahorita te pregunté casi al principio de la plática si soñabas o si pensabas algo cuando estabas de novio con Alma. Y ahorita viendo todo, se hace muy, muy rápido en este corto tiempo, pero creo que has vivido muchas experiencias en todo este tiempo, desde que pues ibas caminando al Mexicas, desde que ibas a empezar hasta el trabajo, que si a las 7 no estabas, Sí. pues se te iba. Pero yo quisiera, todo lo vivido como esto, nunca te imaginaste que lo ibas, o sea, es que esta iba a ser tu vida. Entonces, si pudieras regresar el tiempo a ese Chuy que iba caminando ahí en medio de los lotes baldíos, de su casa a la Jaime Torres Bodet, si pudieras o caminar al lado de él, ¿qué le dirías? O sea, si tú regresaras, ¿qué le Ya dirías? con todo lo vivido el día de hoy. Ay, es buena reflexión, pero no, sería muy poco. Yo creo que hay cosas que sí podría decir que cambiaría, pero no, yo creo que la vida es así. Lo que tienes bueno y malo, pues es lo que te tocó. Siempre está esa cuestión retrospectiva de decir, pues cambiaría No, muchas no cosas. tanto que cambiarías, ¿qué le dirías a ¿Qué ese, le- a ese qué le- chavito? ¿Qué le diría? Pues vive la vida, básicamente. Se va a poner Vive con la ganas. vida, sí, vienen cosas buenas, no le aflojes. Me diría que voy bien, porque cuando me pongo a pensar en ese entonces, tenía ciertas ideas de qué quería. Entonces, creo que no, a lo largo de todos estos años, creo que he llegado a donde quería. En el fondo sí. En el fondo he llegado, he tenido lo que quería. Claro. Sí. Entonces, Qué padre. pues puedo decir que estoy a gusto, Pleno. que estoy tranquilo. En los mejores Sí. años de la vida.
Todavía. Así es. El Bueno, mejor y- año es este. Lúcido. El mejor día es este. un mensaje que quieras dejarle a tus hijos, a tus nietas, a las futuras generaciones. Mensaje y comentario. No, pues Consejo. el mensaje es que, pues que vivan su vida, que lo único importante yo creo es ser felices, pero ser felices irradiando esa felicidad, tratando de no afectar a los que están a su alrededor de una manera negativa, o sea que esa felicidad sea bien ganada y que ese sea el motor de su vida. Independientemente de lo que hablamos de que si la vocación, que si tantas alternativas, no, porque eso es parte de la vida, cada persona va a tener su vivencia, pero que el resultado de eso sea que en su alrededor la gente esté contenta con ellos y se sientan empatados, felices. Eso es básicamente lo que yo Qué padre. quisiera dejarles a todos, pero pues a mis hijos, a mis nietos, que por ahí va la cosa. Que por ahí la cosa. Errores van a cometer, problemas va a haber, pero a final de cuentas creo que eso es. Y está documentado, por cierto, en algún estudio muy grande, de más de 80 años de duración, por Harvard. O sea, eso es importante. La felicidad depende de tus relaciones interpersonales en tu círculo más inmediato. Y de ahí irradia todo lo demás. Así Qué es. padre. Maya. Pues estamos muy agradecidos que hayas aceptado esta invitación. No, al contrario. Que nos hayas platicado, pues un poquito, la verdad es un poquito porque el tiempo se va muy rápido. Sí. Pero bueno, queremos decirte que te admiramos mucho, a No, ustedes gracias. como matrimonio, la familia que tienen, y pues bueno, aquí acostumbramos regalar flores, normalicemos regalar flores a los hombres, no Sí. pasa nada, es para su No casa, pasa nada. y pues bueno, esta plantita es para tu casa, Ah, muchas para que cada gracias. que la vean y la rieguen se Sí. acuerden de Un estos gatito. momentos. No, No, el no, gatito no va. no. El gatito no va, ok. solo va la plantita. No importa. No. Pero bueno, y las escogimos en color blanco para que no fuera tan cursi, pero bueno, es con mucho cariño y mucho respeto y mucha admiración que, No, que gracias, te tenemos. gracias. Ya Y bueno, tengo algo más que regar. Oye, y tenemos aquí un detallito, un pequeño detallito para el café o para el té, no sé qué tomes por la Oh. mañana. Dice Jesús, no le quisimos poner Chuy porque me preguntó Maya, pero dije, pone Jesús. Se oye más formal, Jesús. Tu historia nos inspira, muchas gracias por compartirla. En honor a, porque el homenaje se hace en vida. Eso es lo Ay, que pues han queremos sido Ay, muy para que- amables. Yo aprecio mucho Que todo te acuerdes esto. de nosotros en las mañanas, que te No. tomes tú que feo tu té. Lo haré, Y definitivamente. sobre todo de todas estas historias. Sí, básicamente me han dado la oportunidad de traerlo y ponerlo en un cajoncito más cercano en el corazón todo esto. Y pues son los momentos en que uno se detiene en la vida y dices, ahí va. Y es bueno de replantearse esto, para reorientarse. De repente pierde uno la brújula. Muchas gracias, los aprecio mucho también. Nosotros es a ustedes recíproco. también. No, gracias. Gracias. Maya. Y pues bueno, agradecerles a todos por su apoyo, por vernos, por compartir todas nuestras publicaciones y pues bueno, si alguien se anima a venir a contarnos su historia, mándenos mensajito. Estamos de verdad muy contentos de poder transmitir todas esas vivencias y esas historias y sobre todo ser un ejemplo para todas esas personas que nos ven. Y bueno, y síganos ahí haciendo comentarios. La verdad es que este tipo de pláticas así a gusto, amenas, es lo que queremos lograr obtener en estos videos. Y bueno, otra vez agradeciéndoles y los esperamos a la siguiente. Gracias. Gracias.